Creo que lo más básico para entender cómo generamos una enfermedad o cómo generamos un problema es entender cómo creamos nuestra realidad. Podemos partir de que realidad es un concepto que alude más a un proceso modificable que a una verdad absoluta, porque una verdad absoluta pues sería estática todo el tiempo y nuestra realidad está cambiando día con día. No es la misma realidad que se vivía hace 80 años que la realidad que se vive actualmente. La realidad viene a ser pues la interpretación que tengo o que hago de mi medio, de mi realidad inmediata, de mi medio en el que vivo en el momento presente. Y configuramos esta realidad o creamos esta realidad en base a lo que tomamos de nuestro medio, lo interiorizamos, formamos nuestra ideología y esta ideología en gran medida es parte de lo que es nuestra realidad, porque gracias a este proceso en el que ya generamos esta ideología percibimos esta realidad. Es un proceso que se da entre medio inmediato y el observador, que en este caso sería yo, por ejemplo, o serías tú. De tal medida que podemos decir, si veo una taza, para mí es una taza gracias a que yo le he llamado taza, gracias a que lingüísticamente tiene ese nombre. Puedo creer que esta taza tiene café, porque creo que la taza es para tomar café. Pero también podría ser que tenga agua, o que yo la use para tomar agua. Y podrías decir, pero el agua no se toma en una taza, pero sí que sirve para tomar agua. Y podríamos tener esta discusión gracias a etiquetas. Y estas etiquetas forman parte de lo que ya nosotros configuramos ideológicamente y lo nombramos como nuestra realidad. Aunque la realidad para uno y para otro puede ser un poco diferente, hay como una estructura base que es muy similar porque estamos en el mismo medio. Si la realidad la creamos gracias a lo que tomamos del medio, aquí tendríamos que preguntarnos ¿y qué es lo que estoy tomando yo del medio? Y esto es algo muy importante porque realmente en nuestra realidad inmediata tenemos un bombardeo publicitario muy pero muy evidente, ya sea de empresas, ya sea de productos para que los podamos consumir, incluso de políticos. Tenemos un bombardeo de mercadotecnia, pero por todos lados. Y gracias a este proceso podemos decir que somos manipulados, porque nuestra realidad es manipulada, porque nosotros estamos tomando en nuestro medio lo que el sistema quiere. Para esto podemos hablar de que hay una clase dominante y una clase dominada. La clase dominante es la que puede ejercer algún tipo de poder sobre la clase dominante. Y obviamente esta clase es la que te bombardea porque es la que te vende, es la que te ofrece las posibilidades que supuestamente tienes. Y aquí está el detalle. Porque podemos creer que hay problemas, podemos creer que hay enfermedades mentales, que hay enfermedades emocionales, que hay enfermedades fisiológicas y muchas cosas más. Pero ¿cómo es que se generan estas? ¿Por qué se están generando? Aunque tú puedas creer que te enfermas porque agarraste una bacteria, que te enfermas porque agarraste un virus, que te enfermas por un problema emocional, que te enfermas por un conflicto biológico, que te enfermas por la razón que tú quieras, incluso por una cuestión energética, primero tuviste que tener esta ideología, tuviste que adoptarla. De hecho, si tú te pones a cuestionarla, ninguna de estas va a ser del todo confiable, ni siquiera la teoría del contagio. Si tú investigas, por ejemplo, desde la época de Pasteur, ya existía el debate entre que si era real el contagio o no. Estaba Pasteur y por otro lado estaban Béchamp o estaban Bernard y le debatían el que era real que se contagiara la enfermedad. Si te buscas, por ejemplo, un libro que se llama Teorías dominantes y alternativas en epidemiología, de Marcelo Luis Urquía, creo que se apellida Urquía, si no me equivoco, te vas a encontrar mucha información en la que ya de entrada te ves que el proceso de ir entendiendo la enfermedad y lo que la generaba estaba muy controlado por la lucha de poder y hasta la fecha lo seguimos viendo. Casi todo lo vamos a ver que se ha estudiado en base a esta lucha de poder. Si por ejemplo buscas textos de Noam Chomsky, también vas a encontrar mucho de este dominio. Él nos habla de que ni siquiera existe la democracia, todo va a ser un proceso de dominación y coerción por la lucha de poder, por ser parte de la clase dominante o mantenerte en la clase dominante y no perder el dominio. Al final de cuentas, este es el detalle, o sea, yo estoy formando mi realidad por lo que yo quiero o mi realidad está creada por una clase dominante. Porque si mi realidad está creada por una clase dominante, entonces todos los conceptos que tenemos son dignos de ponerlos en juicio, a crítica. Porque si este tipo de problemas te los encuentras en temas que nosotros creemos tan científicos, entonces, ¿qué será en otro tipo de temas, en otro tipo de información? Aquí lo verdaderamente importante es que nosotros
que empecemos a generar nuestra realidad. Si no puedes salirte del sistema como tal, que el sistema se podría decir que es este sistema de dominio. Un sistema podríamos decir que es el cómo funciona un colectivo, una colectividad. Y esta colectividad está funcionando gracias a que alguien domina, a una clase dominante. Esto lo podemos tener casi en cualquier sociólogo. De alguna forma u otra, casi cualquiera te lo va a aceptar. Sabemos que no podemos lograr una utopía, un mundo maravilloso, un mundo mágico en donde de la nada nadie quiera tener control, nadie quiera dominar. Entonces, mínimo es importante que comiences a cuestionar, porque si nosotros como observadores, que formamos parte de la realidad en esta unión de lo que está allá y lo que está aquí como observador, si el observador es incapaz de aceptar aquello, estamos obligando a que la realidad cambie, porque la realidad ya no va a ser aceptada. Si tú concluyes que esta realidad no es aceptable, y yo también, y muchos lo hacemos, la realidad tiene que cambiar. Todo el sistema tiene que cambiar. No importa si es en el área de la medicina o si es en el área del trabajo, si es en el área de la economía, tiene que cambiar. El detalle está en que nosotros tengamos esta revolución de conceptos, porque de esta manera ya no es aceptable la realidad. Y si no es aceptable, acuérdate que es cambiable, es modificable. La tienen que modificar o la modificamos nosotros a la fuerza, porque ya, como ya no se puede entender, nosotros la hemos modificado o ellos lo hacen. Lo importante es que nosotros podamos de alguna manera ir como venciendo un poquito la fuerza que se ejerce sobre toda la población dominada. Pero si no me crees a mí, búscate gente chingona, búscate sobre el materialismo dialéctico, búscate autores como Engels, búscate autores como Karl Marx, búscate por ejemplo a Noam Chomsky, búscate información de Humberto Maturana, empieza a buscar cosas de bioneuromoción, de biodescodificación, toda la información que puedas encontrar que te ayude a cuestionar lo que percibes como realidad. No porque digas, todo es falso, no, porque tú tienes que generar tu propio criterio. Si tu realidad se supone que es tuya, pues entonces hay que empezar nosotros a generar nuestra realidad más a nuestras necesidades e intereses.